yo creo que Freud no se equivocaba cuando trataba de decir con esa frase, yo no creo que la infancia sea igual a destino. Me parece pertinente, hablando de culpa, que en algún momento se piense que todos los asesinos o los asesinos seriales sientan culpa. De repente también hay esa pregunta, ¿no? ¿Sienten culpa? Hola amigos, estamos en un programa divergente que pretende conectar con gente de todas las edades, que tengan mente joven y diversidad de temas, pero sobre todo con libertad de pensamiento. Conversaciones que esperamos sean relajantes para todos, de todo y nada, pero con sentido. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Hoy vamos a hablar sobre la culpa. ¿Cómo empezó nuestra culpa, mis hermanos? ¿La culpa ante la travesura, por ejemplo, o cómo recuerdan sus primeras culpas? Adelante, Bere, si eres tan amable. Tienes más cara de traviesa ahorita que mi hermano. Excelente. En- em, pues yo creo que la culpa cuando uno es niño empieza con el asunto, sobre todo los que fuimos eh, eh, desarrollándonos y creciendo en un hogar cristiano, cristiano cualquier rama, católico, ¿no? Ajá, Creo que de ahí empieza como la culpa, ¿no? El típico que vas a la iglesia, arrepiéntete, ¿no? Y, ¿no? ándale. Hay que expiar, eso de irse a confesar era como un sacón de onda para mí, ¿no? Y yo conviví muchísimo con todo ese ambiente cuando era niña y creo que la culpa podía empezar por ahí, ¿no? Ok. Chas, ¿de qué te acuerdas? Eh, a ver, me encantaría primero, la culpa es algo, es un acto que tiene una consecuencia, ya lo quieras hacer o no hacer, trae algo en consecuencia. Y Ujú, para mí, cuando uno es niño, te echas la culpa de todo y te echan la culpa de todo. cierto. Entonces, creces siendo culpable de todo y de nada. Entonces es algo muy que además no sabes si la culpa tiene fecha de término, Ah, tienes siendo que te la razón. llevas. Sí. Nunca te dicen, mira, eres culpable Buenísimo. por tu culpa, 3 días Exonerado. te vas a sentir, no, no, nunca te dicen. Y entonces te las echas como en una mochila y ahí las vienes cargando y cargando y cargando y pasan, no sé, infinidad de tiempo hasta que haces un acto de constricción y dices, pero ¿de Ti- qué demonios? Yo no tengo culpa de nada. Tienes Y razón. empiezas a hacer una limpia, pero es un acto que tiene consecuencias no conscientes en el niño. Eso es lo que yo pienso, Yo también. ¿no? No había considerado eso de que la culpa no tuviera fecha de caducidad. Qué interesante. Es cierto, porque las vas acumulando y ya, y yo creo que a veces no sabías ya ni de qué culpa era. A mí que me pegaban varias horas después de haber cometido el delito, pues ya, yo ya no sabía de qué se trataba la culpa. Entonces es cierto, Pobre Miguel. tenía varias culpas acumuladas y la que no era, por esa me pegaban, ¿no? A lo mejor. Pero es cierto, la culpa ante la travesura, bueno, yo probé mis primeras culpas retando a Dios, el Dios que yo esto ya lo he dicho, pero brevemente fue así, ¿no? Como retando, así como, Dios, si estás arriba, si estás, pues ahí te va una mentadita, a ver qué pasa. Veía que las paredes estaban en su lugar y así, iba trascendiéndola, ¿no? Entonces, tenía culpa por la tarea que no había hecho, por la cartulina, como todos, la cartulina que necesitaba para la tarea el domingo a las 8 de la noche, ¿no? Y mi madre me regañaba y tal. Entonces, de alguna manera era como que el deber, ¿no? El deber ya sea impuesto por una iglesia o el deber impuesto por la escuela o por mis papás y que todavía no sabía ni qué cosa era deber, ¿no? Porque pues yo veía que mi papá debía a Liverpool, pero no era lo único que yo relacionaba con una deuda. Yo no sabía lo que era el deber o el deber ser, eso no lo tenía ni claro para nada, ¿no? Entonces,
Yo no sé, de ahí, ¿qué otras culpas se acuerdan de niños? Así a grandes rasgos, porque, por ejemplo, la culpa por no decir algo que sabíamos, ¿no? Algún secreto, que el amigo, que la amiguita, o culpa de no decir lo que debíamos decir, como en mi caso, que no le decía a la que me gustaba pues eso, que la quería. ¿De qué otras culpas se acuerdan? Hay una Pues yo, sí, Adelante, Vera. escuchas, gracias. Yo recuerdo más bien como culpas por ir a regañar a mi gato, a mi gata. Se Ah, portó ok. mal y darle unas nalgadas, así, ¿cómo te hiciste aquí? Ta, 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 ¿no? Y entonces luego me sentía mal, me sentía muy mal de niña, es mi gata. ¡Oh, le nalgué a mi gata! ¿Cómo es posible, no? Ya no me va a Es, querer. no me va a querer el animalito, ¿no? Y y pues sí, yo creo que también culpa, como que de niños siempre hay un grado de crueldad, ¿no? Algo, mientras uno va creciendo, hay un poco de crueldad, ¿no? Y creo que de repente yo sentía culpa por esa crueldad, ¿no? Una gran Ok. culpa de niña por esa crueldad, ¿no? De irle a hacer diabluras al gato o al perro, ¿no? Un poco así, ¿no? Este, creo que alguna vez lo comenté, sin querer se murió una gallina, la favorita de mi mamá, ¿no? Una gallina de un color muy particular, como color ceniza, era una gallina muy, muy particular y era la favorita de mi mamá. Entonces, hasta la fecha, nunca jamás mi madre sabe de eso y yo me quedé con la culpa enorme, le echó la culpa al perro. Y entonces fue así de, oh, yo la maté, pero nunca le dije, hasta la fecha, no lo sabe, no lo Ok. sabe. Fue Pues el Le voy perro, a fue el mandar perro. un WhatsApp a tu madre. Sí, Yo no de una buena. fui, Chas, fue el perro. No es Los cierto, lo perros acabas de matan decir, gallinas. acabas de confesar. Sí, sí, sí. Es más, vamos a suspender para que le Está envíes. grabado, sí, Sí. busca el número de su madre. ¿Qué otro tipo Mi de? madre no va a ver este programa. Ya, Y te vas a mira, sentir culpable por eso. Sí, hay Luis. algo que me trajo durante años entre que me echaban la culpa por decir la verdad. Ah, sí. Algo que que aprendí de mi señor padre, que en paz descanse, acaba de cumplir años de muerto hace 2 días. Este, aprendí que si decías la verdad, te iba mejor, o sea, te sentías bien, pero no, porque yo decía la verdad y de repente llegaba o mi hermana, o mi hermano el mayor, o mi hermano el que me sigue, el que sigue, por tu culpa me hicieron Yo, "Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué por mi culpa? ¿Qué Claro. onda? Y si me dijeron que diciendo la verdad no pasaba nada. Y entonces me traían siempre, no, que porque me chupaba el dedo de bebé y chin, les daba, me lo quitaban y lloraban y me pegaban y me iban y me preguntaban, ¿qué pasó? No, pues él, ¿no? Y chin, se los agarraba. Entonces, no sabía, había momentos en que no sabía si decir la verdad o no decir la verdad. Y Entiendo. cuando no decía la verdad, me sentía más culpable. Claro, eso es reciclable, que tienes toda la No, y razón. decía, pues, ¿qué onda con esto? Por una o por otra, de todos modos, tengo la culpa. Sí, no, bueno, en mi caso sí se premiaba de alguna manera, la honestidad, o sea, enfrentar. Pero sí, sí daba como miedo. A mí sí, decir, híjole, las primeras veces, papá, pues sí rompí el vidrio y yo pensaba que me iban a castigar por eso, pero no, por decir la verdad era al contrario. Sin embargo, de repente me castigaban por otras cosas y otra vez me volvía a desacomodar mi orden Sí, de ideas, ¿no? Entonces, de repente sentía culpa por no compartir algo, sentía culpa, me hice bastante culpígeno, no sé por qué,
pero yo creo que por comparar precisamente lo que están diciendo, de lo que uno le enseñan en casa y luego sales y entonces ya no sabes con qué comparar, ¿no? O sea, le pegas dos veces a la piñata y ya te dicen, oye, no, tú es de uno en uno, tienes que volver a la fila atrás. Entonces son como demasiadas reglas, ¿no? Y a lo mejor por eso de niño dice uno, me siento, a lo mejor ni era el concepto de culpa para uno, pero sí era la culpa, ¿verdad? O sea, de alguna manera era sentirse incómodo, porque debías esto y debías el otro, ¿no? Ver de Pero, que, ajá, a ver, yo perdón, les haría una pregunta. ajá. ¿La culpa es ética o la culpa es moral? Pues yo creo que viene de la moral, porque es como Ujú. el deber ser ajeno, o sea, porque la ética sería como el deber ser profundo, ontológico, ¿no? El de uno. Entonces, sí, es buena pregunta. Bere, ¿qué opinas? Pero casi siempre te lo echan por los demás. Te lo echan, pero ya está de uno decir, ¿saben qué? Pero de Independizarse de niño, eso. ¿cómo lo haces, No, hermano? no, no, de niño no pude, no. Viví con culpa, totalmente, No. todo el tiempo. Ahorita estás dando una razón totalmente madura Sí, de una persona que tiene un conocimiento sobre la vida, pero por eso te digo, de niño, ¿la culpa es ética o es moral? Porque cuando tú tratas de ser lo más ético, o sea, contigo, no, pues yo no fui, ¿por qué voy a decir que yo fui? ¿O por claro. qué me voy a quedar callado? O sea, tratando de responderte y tratando de ser fiel a ti mismo, tratando de ser ético. Pero resulta que si no lo haces, moralmente quedas mal con amigos, con familia, con hermanos, con la sociedad, o sea, y no sabes discernirlo, No es sé, lo peor. yo no sabía ni el concepto culpa. Para Ah, empezar, o sea, para empezar como hijo único, yo no tenía con quién me compararan para decir, Ajá, él fue, claro. no, no, era yo, pero, o sea, ante una emergencia de las cosas, ¿no? O sea, de repente se tapó el water y entonces, ya deja tu culpa de quién, o sea, era una emergencia y después sentía culpa y tenía que arreglar algo, pero el concepto culpa vino después. Yo creo que Freud no se equivocaba cuando trataba de decir con esa frase, yo no creo que la infancia sea igual a destino, tengo que mencionarlo, pero sí que la familia te deja un impacto que te puede dejar una marca Puede para ser, siempre, puede, ajá, para toda la vida, puede ser, sí. ¿no? Pero luego, cuando tú traes esta marca, empiezas a formar tu propio valor y empiezas a formar tu propia ética, tus propios valores, decides si mientes o no mientes, decides si les dices o no les dices. Y a mí me impactó mucho esto, que muy pronto aprendí, insisto, viene de la culpa del asunto católico en el que yo fui formada, de la culpa de estar haciendo crueldad, es decir, ay, los animalitos, de lo rígida que pudo haber sido mi familia también para las consecuencias, porque las consecuencias, bien lo decía Chas, ¿no? creo que la culpa también es un sistema de control. Todo esto y viene primero por medio de la religión, porque lo primero que te enseñan es a darte los tres golpes de pecho, ¿no? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no? Claro. Y entonces de repente dicen, y es que murió por ti y por todos nuestros pecados. Y ok, pero yo nací 2000 años después. Es, Como en el medioevo, ¿no? Como en el medioevo cuando a las prostitutas las marcaban de alguna manera, ¿no? Para que sí, públicamente se viera que había una culpa infundida, pues era por la sociedad, no por ellas quizá, ¿no? Y es sí, tan fuerte esa culpa, en mi caso personal también no sé si han vivido culpas ajenas, o sea, llegó un momento en que al trascender a la adolescencia, recuerdo cuando fui a ver una de mis películas favoritas, Soy Taxi Driver, y en Taxi Driver lo fui a ver con mis papás y hay escenas pornográficas, absolutamente. Y yo sentía una culpa y una vergüenza y a la vez decía, pues si yo no, si, no fue mi idea de venir al cine siquiera, ¿no? Bueno, de la película en sí, ¿no? Entonces hasta allá nos puede invadir eso, ¿no? De no saber en primer lugar ni qué cosa era
pero sí una gran vergüenza, ¿no? Y así va uno creciendo con esa infancia que es destino hasta que uno lo detiene, ¿no? Y entonces, sí, Luis, ya en la adolescencia, rumbo a la... Exacto. Ah, El gran paso de la inocencia, de no saber qué es, al paso de tener culpa, de hacer algo consciente totalmente, ujú, que viene ya con dolo, con mala fe, y llegas a sentir esa culpa, eh, no sé si puede ser hasta placentera para la persona que comete eso, o deslindarte, o sea, llegar a la parte del cinismo cuando empiezas a mentir de que no lo hice, pues hazle como quieras, pues yo no lo hice. Yo, claro. yo culpable no me siento, no tengo culpa de nada. Cuando sabes que lo hiciste con las tres agravantes. Claro, y quiero mencionar a propósito de eso, me acabas de recordar, perdón, Bere, antes de cederte la palabra, al amigo, Adelante. al amigo de un gran amigo mío, Sergio, y ese amigo lo cachó su esposa engañándola, y entonces la esposa le decía, ¿por qué hiciste eso? Y el señor le decía, ¿por qué hice qué? Dice, pues estabas besándote con esa mujer, ¿y a quién le crees más? ¿A tus ojos o a mí? Ya llegar a ese grado, ¿no? Ya en la madurez, No, a propósito del cinismo. patológico. Sí, sí, sí. Pero es bueno, está. Dígame lo que así le dijo. Sí, sí, sí. Entonces, Bere, ¿cómo pasamos a todas esas etapas? ¿O qué hay entre esas etapas? O sea, ya el cinismo A ya ese muy cinismo, adulto, muy adulto. no, pues no. No, no, pues video escuchas nuestras tarjetas, tengan, por favor, Mira, no me caigan en hiciste esos recordar extremos. algo. Damos terapia. Eh, Sí, sí. estando con el delito en la mano, Ajá. ¿sí? Y le decían, es que lo tienes en la mano. No, no tengo nada. Abre la mano. No, ¿para qué? No traigo nada. Y Ujú. lo traía en la mano. La verdad es que todos somos una bola de mentiros. No, no es cierto, no todos. Pero bueno, es muy común ¿no? Que uno No. mienta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te pones rebelde, ¿no? Es una rebeldía, la Ok, búsqueda de identidad de uno correcto. hace que quieras ir, ¿no? Todos fuimos muy punquetos, anarquistas, contra el patriarcado, la, ¿no? Mil cosas ahí. Es cierto que ya va creciendo uno y al aprender las mañas sociales, precisamente, uno llega, ahorita me están recordando que yo llegué, comencé a mentir para poder conseguir mujeres precisamente y fue hasta satisfactorio. O sea, ya no sentía culpa alguna, ¿no? Incluso cuando accedía por ese medio, ¿no? A decir, ¿y tú qué haces, Miguel Ángel? No, pues soy vengador anónimo por las noches. Ah, bueno, y entonces se armaba otra dinámica de juego en la que con toda esa base, ¿no? Sobre lo que no existe. Entonces ya no había culpa alguna. Si yo conseguía mi objetivo, pues no me importaba mentir o Claro. cualquier cosa, ¿no? Entonces ya se va disipando la culpa, ¿no? Y en la adolescencia, cuando consigues objetivos, y eso también ahí estamos ya entre la moral, la ética, e incluso hasta el poder judicial, ¿no? Por llegar en otros casos, ¿no? O por qué, hay otras culpas como de no cumplir en el sexo, que también es algo Mm. socialmente bastante eh, proclamado, digamos, bueno, no proclamado, sino que se dice en todas las redes, ¿no? Y eso es muy complejo. Entonces, culpa por Ujú. algo que creemos que afectó a nuestra gente, o que hay de las culpas ya de adultos por comer demasiado, que se la pasa a la gente, no que si los carbohidratos y que tengo que medirle, y que me estoy oxidando. Entonces, ¿cómo seguimos con eso, Bere? Ahorita que Chas va a regresar con culpa de haberse salido
de electrónicamente. habernos Eso abandonado también a causa nosotros. culpa, ¿no? Oye, es cierto, lo de las redes sociales, ¿no? O sea, de repente uno manda un mensaje. Yo al principio no sabía que mandar mensajes con mayúsculas era gritar. Entonces ya cuando te lo enteran socialmente ya dices, ah, caray, voy para atrás y di, ups, a todos los que puse mayúsculas, es que yo así escribo en mi agenda. Entonces, Es ¿cómo? que yo así hablo. No. Hablo con mayúsculas, caramba. Sí, entonces, ¿con qué seguimos? ¿Con qué seguimos, Bere, ya en la Pues adultez? ¿O cómo podemos seguir más bien? Es decir, ¿cómo concatenar o cómo convivir con esa culpa o cómo quitárnosla incluso? yo creo que sí hay rangos de edades aproximados, ¿no? Mm, De esta formación de sistema de valores. Sí mm, se ve, sí creo que se ve que viene desde niños, ¿no? O sea, necesitas tener un sistema de valores, más allá de la educación estricta o no estricta, o generación de cristal, ahora le digo así, ¿no? Educación, generación de cristal. sí. Eh, Más allá de eso, lo que se necesita mantener son los valores, ¿no? Cuando estás en la adolescencia, pues ya hablábamos de este jaloneo, ¿no? Ah, ya de niños, pues es culpa de todo, venimos de un extremo, culpa de todo, y pasamos a la adolescencia, y resulta ser que ahora disfrutamos así, ¿no? Mentir y decirles y la pinta y escapar con las mujeres y escaparse, yo qué sé, tanta cosa, ¿no? Agarrar el carro sin permiso, shalala. Y yo creo que este periodo de identidad sí dura alrededor de los 25 años, dependiendo el contexto y la persona, Sí, ¿no? No es lo mismo. Pero ya después de esos 25 años, más o menos 21, 22, alguien puede salirse antes, ¿no? Es un aproximado. claro, claro. Este, ya tienes tus valores, ya lo que aprendiste, ya lo aprendiste, o sea, lo que viene de raíz, ¿no? Aprendizaje raíz le voy a llamar, se me acaba de ocurrir eso, aprendizaje raíz, ¿no? Bueno, Y sí. eso es lo que más se va a notar en el adulto. No que como adulto no aprendas otras cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, me hice muy íntegra. Aprendí pronto eso ya cuando estaba adulto medio, vamos a decir, ¿no? Más para acá. Rápido aprendí eso. O sea, dije, ¿por qué la gente no acepta la realidad? ¿No? Como decía Chas y tú, ¿no, Mike? ¿Por qué la gente no acepta la realidad? Si me dijeron desde niña que yo no tenía que mentir, y resulta que al no mentir, pues viene una consecuencia peor, ¿no? Ujú. Vienes como con eso. Entonces ahí ya tienes que ver qué cosas se van quedando y qué cosas se van. De esta huella que uno trae de familiar, ¿no? De aprendizaje familiar, qué sí está vigente y qué no está vigente. ¿De dónde viene el pensamiento? Pues de un aprendizaje, ¿no? Hasta Correcto. podríamos clavarnos un poco de cómo formamos, ¿no? Pensamientos. Bueno, esas ideas vienen de lo que sentimos y de lo que hemos experimentado y aprendido. Yo lo diría así. Entonces, ¿qué puedes hacer, no? Cuando decía Michael ahorita, ¿qué puedes hacer ante una situación donde todo, bueno, yo creo que en algunas ocasiones uno llega a sentir tanto coraje y tanto enojo contra alguien que en serio quieres que se muera? O sea, Correcto. creo que hay que decirlo abiertamente. Creo que tampoco es un tema que, ay, no, ¿cómo quieres que se muera, Miguel? No pienses eso. Ay, no, Chas, ay, no. ¿No? Entonces yo digo, a ver, a ver, a ver. O sea, psíquicamente hablando, lo mejor es que lo digas. De primera instancia que lo expreses. ¿Cómo? No se busca la forma. El hecho de que no te concibas o de que no puedas creer que eres tan bueno como tan malo puede ser. O sea, que el equilibrio sepas siempre de que en la balanza sepas que verdaderamente tienes una parte maliciosa, maligna, y la otra de bondad, de generosidad, de lo que tú quieras. Mientras no te sepas en ese equilibrio, los deseos frustrados, esas iras, esas impotencias, nos llegan a pensar, a llegar a pensar al extremo de desearle la muerte a una persona, Ujú. porque te hizo, no te hizo, te dejó de hacer, por su culpa no te dieron la promoción, no se lo merecía, no es mejor que yo.
y entonces, ¿por qué a él sí y a mí no? O sea, todo eso, y aunque en la figurativamente le deseas la muerte, y inmediatamente lo que dice la compensación, no, ¿cómo puedo yo tener ese tipo de pensamiento? No, yo no puedo ser así, ¿no? Si no te crees en la capacidad de ser tan maravillosamente santo como tan maravillosamente pecador, ¿no? Es correcto. Ahí está el equilibrio de vivir con tus propios pensamientos y las consecuencias que te dan esos pensamientos, Las deseos no consecuencias. frustrados. Es correcto, las consecuencias. Yo nada más quiero hablar porque pues aquí evidentemente no hemos hecho ninguna maldad que nos lleve a ninguna consecuencia extrema, pero me parece pertinente, hablando de culpa, que en algún momento se piense que todos los asesinos o los asesinos seriales sientan culpa. De repente también hay esa pregunta, ¿no? ¿Sienten culpa? ¿Y por qué regresan al lugar del crimen, por ejemplo, que se habla tanto en las películas? Yo solamente quiero aclarar que no todos sienten culpa, es más, hay unos que no sienten absolutamente nada. Nada, Entonces, y algunos regresan al Correcto. lugar del crimen, algunos son culpígenos por cosas que tienen amarrados, sobre todo con sus cuidadores, sus papás, o los que no los cuidaron, pero hay algunos que, como el asesino del Zodíaco, que se les fue para Ujú. siempre, creo que lo acaban de agarrar hace menos de un año, pero duró como 30 años que no sabía Mm. ni cómo y que no tienen culpa alguna, ¿no? Pero ese es otro tipo de situación en la que las emociones y el sentimiento y por lo tanto la moral se desconectan del ser humano. Son esas personas que por eso se dice que agreden a los animales de manera mucho más grave, pues, o sea, no por un Ujú. castigo aprendido de madre a hijo gatito, sino No. castigos verdaderos que les infringen mutilaciones incluso, pero son gente que no sienten absolutamente nada. Ahí es donde carecen de empatía por completo. sí, Entonces, porque va creciendo exactamente esa falta de empatía. y eso, Sí, el autocastigo, o sea, deja de haber ese autocastigo que finalmente viene siendo eso la culpa, ¿no? Estarnos llenando de esa amalgama y de ese peso y luego lo sentimos, incluso nos lacerándonos. sentimos omóplatos y sentimos algo pesado que no sabe uno porque no es un peso específico, ¿no? Digámoslo así. Entonces, es la culpa contra el deber ser, ¿no? O sea, comentaba en un principio, o sea, ¿qué le debo a mis padres? ¿Qué le debo al gobierno? ¿Qué le debo a mi religión? Sería eso. ¿Cuánto nos dura la culpa? Ya dijo Luis, no lo sabemos, ¿no? Es interesante porque a veces dura hasta que vamos con un terapeuta, ¿no? Y dices, pues es que no tenías por qué. Entonces, otra sería, ¿qué proponen ustedes para deshacerse de esas culpas? Wow, híjole. Yo no sé, aquí me llevarían ventaja los dos como terapeutas, porque lo acaba de decir bien, ¿no? Un principio para quitarte las culpas puede ser acudir a alguien que te empieza a hacer, en que te reconozcas a ti mismo y en que todas tus acciones, ok, tuvieron consecuencias, pero que no tienes por qué cargarlas para toda la vida. O Ujú. sea, ok, el pasado no se puede arreglar. O sea, el pasado ya está, ya Ujú. se hizo. Lo que Correcto, queda es perdonarte a ti sobre lo que hiciste y reconocer que puedes seguir adelante en lo que eres ahora, ¿sí? O sea, quieres ser mejor sin actuar para ser mejor. Esa es una falacia, porque sigues viviendo en el pasado, sigues viviendo de tus culpas, de ok, tus frustraciones, de tus malos pensamientos, y no te los quitas. correcto. Cada quien vive las suyas. Bere, ¿qué nos dices al respecto? ¿Qué les puedes decir a nuestros Pues videoescuchas? mira, déjame reconocerle a Chas, dice, ustedes me van a llevar como de gane, ¿no? La verdad es que lo dijiste muy bien, ¿no? Sí, Creo, yo coincido contigo, nada más que lo voy a plantear con estas palabras, ¿no? Antes de la aceptación viene el me doy cuenta. Lo que Chas dijo, reconocimiento. Me doy cuenta.
me doy cuenta que me siento culpable, ¿no? Para ir caminando a la aceptación, porque todo el mundo dice, ay, acéptalo, ajá, ¿y cómo llegas a la aceptación, no? Cuando no puedes, ¿no? Y sí tiene que ver con perdonarse. Chas lo dice muy, muy bien, ¿no? Sí tiene que ver, me doy cuenta que siento esto, ¿no? Me doy cuenta, vivo esto, y después, ¿qué hago con eso? Por cierto, la culpa es de los sentimientos más inútiles de los que se hablan en psicología. O sea, todos los sentimientos y emociones tienen funciones, pero en particular los humanistas decimos que es de los sentimientos más inútiles, no tiene una función definida realmente, fíjense. Eso es muy interesante, ¿no? Como el enojo, como otras cosas. Entonces, y la culpa puede generar muchas cosas, cargas cosas que no, como bien decía Mike, pero sí creo que cambiemos. Yo voy a dar como esta mini fórmula, vamos a decirlo así, ¿no? Tenemos la culpa, cámbialo por ¿de qué soy responsable? En igual de decir soy culpable, cámbialo por ¿de qué soy responsable? Esa es una buena fórmula, ¿no? No es lo mismo decir yo soy culpable, por mi culpa, mi culpa, mi culpa, y de ahí no sales de ese círculo obsesivo, vicioso, cansado, horrible. Empantanante, sí. Sí, ¿no? Y entonces cámbialo por ¿de qué soy responsable? A ver, ¿de qué soy responsable? Ah, pues yo engañé a Perenganito. Soy responsable de haberle mentido, soy responsable, y ahí lo desmenuzas, ¿no? Lo abres, ¿no? Creo que eso podría ser una forma también de enfocarnos en otra cosa. Soy responsable de irnos respondiendo. Ok, sí, me parece. Y adicionalmente a lo que bien dijeron los dos, un ejercicio que también pienso que sirve es salir a la calle, en todo lo que hacemos, observarnos durante un día y no juzgar nada. Porque muchas de las cosas que juzgamos es que yo soy más que esto y esto es menos que el otro. Y empieza, es un empantanamiento que causa una culpa tremenda porque uno dice, híjole, yo no tengo el Ferrari que tiene él y, ay, le quedé mal y debo a Coppel y no sé qué. Entonces, caminar y no juzgar absolutamente nada, solamente respirar. Renovar tu contrato de vida, voy a decirlo así en mis palabras, renuévate tu contrato, es decir, no pienso nada. Después de no pensar nada, llegar a tu casa y decir, a ver, con todo lo que han dicho mis hermanos y decir, a ver, vamos a hacer un nuevo contrato conmigo mismo. Ya no es de lo que me enseñaron, ya no es de la religión, ya no es en qué quedo conmigo para seguirlo, ¿no? Y si lo siguen y no lo cumplen, pues no le hace. O sea, finalmente la vida es una y lo único que no agradece la vida es que no se le viva en su abundancia, ¿no? Entonces, además de eso, pues yo diría, otra cosa que a mí me ha servido, tenemos un como autocastigador, o alguien que está jodiendo adentro de la mente, no sé, al menos Automático. yo sí, ¿no? Automático. Esa persona que de repente nos dice, háblale a tu ex, ¿no? Como diría una comediante maravillosa, háblale a tu ex a las 2 de la mañana. Ese estúpido que tenemos en nuestra cabeza, El automático. podemos reírnos con él y hacerlo comedia, ¿no? Cuando nos hable. Y entonces decirle, háblale, y decir, no, espérame, maestro, no, cállate a un lado, ¿no? Reconocerlo, reconocernos, como bien dicen mis hermanos, y y reírnos de nosotros mismos, porque sí tenemos una parte muy estúpida, pero otra parte muy inteligente que tiene que ganar, por favor. Fíjate O sea, que, sí. acaba de decir algo, Veré, maravilloso, que me lo llevó totalmente a mi profesión, a la Ujú. profesión que trato de seguir ejerciendo, que es la actuación. En tu vida es tu obra de teatro y te haces responsable porque tú eres el protagonista de esa obra de teatro, ¿no? Ojalá que lo sean, Y sí. te tienes que hacer responsable de lo que vas a decir y de lo que vas a hacer, porque todo lo que hagas o digas tendrá consecuencias en tu obra de teatro, en la tuya, ¿sí? ¿De qué te hace responsable cuando todos los demás, todos esos coprotagonistas, antagonistas,
primeros actores, damiselas, galanas, galanes, de todo, van entrando, se tienen que hacer responsables de su parte para que tu vida se vuelva redonda, o sea, que tu obra de teatro sea redonda, pero parte de ti, tiene que partir de ti, de tus acciones y de tus palabras, para aquella galana, aquel primer actor, aquel actor del juicio, todos ellos contribuyan con su responsabilidad, que eso es lo que no hacen nuestros actores. Pues es que, Chihuahua, yo quería el protagonista y me dieron el que viene a entregar la carta. Pues hazte responsable de esa parte y verás que qué Claro. maravilloso. Oye, no manches, ¿cómo entregaste la carta? ¿No? Claro, claro. ¿Bere, algo que agregar? Pues recuerden que también la culpa trae cosas somáticas y desde las cosas más sencillas hasta las cosas más atroces. Claro. De la culpa puede salir cargarse cosas que no son tuyas. Es muy común ver ese tipo de perfiles, ¿no? Por la culpa. Cárgate cosas que no son tuyas, ¿no? Entonces, cuiden por favor como liberarse. Ante todo es mejor expresarlo como puedan, como quieran, pero exprésenlo, porque si no, pues todo se vuelve un caos adentro de nosotros, ¿no? Correcto, completamente. Así es que si no quieren una enfermedad terrible, sean responsables del protagonismo de sus vidas, ¿no? Uniendo lo que los dos Muy están bien. diciendo. En Diacrónicos no tenemos conclusiones porque esas las tienen ustedes. Si nos ofrecen sus opiniones nos ayudarán a enriquecer el todo y la nada. Gracias por su atención. Miénteme con un beso Fíjate, que esa parezca de amor. Ok, yo me quedé en Dos enamorados. Ups, perdón, desafiné.